Volvemos a este viaje imaginario que estábamos haciendo por Níger y conversamos para profundizar más en este país que tiene una de las, después Larry va a dar una cantidad de números, pero es uno de los países más pobres del mundo. Pudimos profundizar bastante dentro de lo que los tiempos de radio admiten con Alex Anfrunz Millán, que durante varios años, él actualmente vive en Marruecos, pero conoce mucho Níger, es español, ha viajado por diferentes partes del mundo y durante varios años dirigió el periódico Journal del África y se especializó en la historia y el derecho al desarrollo en África y América Latina. También ha colaborado como analista político en las cadenas Telesur, en RT en español y en Avia Yala TV. Actualmente ejerce como profesor en Casa Blanca e investiga sobre, mira qué tema, sobre el derecho al desarrollo desde una perspectiva histórica y panafricana, ¿no? Ujú. Así que bueno, nos Es uno de los resultó... grandes conocedores de África y de sus movimientos libertarios, ¿no? Por Ujú. llamarlo de alguna manera. Y creo que, bueno, van a escuchar ahora en profundidad qué es lo que se está moviendo, no solamente en Níger, sino en toda la zona, ¿no? Tal cual, y hasta trazando un paralelo Con América Latina, con sí, el sí. desarrollo social y económico en América Sí, sí. Latina, ¿no? También. Así que bueno, vamos a la nota con Alex Anfrunz Millán. Alex Anfrunz Millán, gracias por atendernos. Aquí estamos Hugo Bullman y Larry Levy desde Argentina. Bueno, la pregunta siempre inicial es, ¿cómo está el país del que estamos tratando? En este caso, Níger. ¿Cómo está Níger actualmente que ha vivido situaciones complejas en los últimos tiempos? Hola, muchas gracias por la invitación. Me gustaría dar algunos elementos pues, sobre la situación económica del pueblo en Níger y también, de algún modo, también evocar algunos elementos históricos que han conducido a la situación del pueblo en este país africano de la región del Sáhel, en África del Oeste, que tiene en común con sus países vecinos el hecho de haber sido una nueva nación después de los llamados procesos de descolonización en el año 1960, puesto que todos esos países de África del Oeste estaban colonizados por Francia, el imperio colonial francés. Así que en Níger, si observamos la situación actual de estos últimos años, es que el pueblo está básicamente enfrentado a una situación de extrema pobreza. En cifras que oscilan entre el 40 y más o menos por el 42% de extrema pobreza, lo cual lleva a cualquiera a plantearse la pregunta, ¿cómo puede ser que un país con tantos recursos, tanta riqueza en el subsuelo, esté sometido aún, más de 60 años después de su independencia política, sometido a esta situación de extrema pobreza y cómo un porcentaje tan alto también de la población sigue dependiendo de la agricultura, además una agricultura de subsistencia que depende básicamente de las lluvias, que son muy débiles también. En esa región, gran parte del territorio nigerino es muy de clima árido. Así que hay toda una serie de cuestiones que yo he estado analizando en mi libro para intentar comprender esta contradicción, una contradicción tan grande, ¿verdad? Entre la explotación de recursos como el uranio, que es una materia prima estratégica que podría normalmente conducir a un país a disponer, por ejemplo, de energía eléctrica. Y la realidad, por ejemplo, en el caso de la electricidad en Níger, pues no llega al 10% de la población con acceso a la electricidad. Y en el caso de las zonas rurales, donde vive pues más del 80% de la población, no llega ni al 1%. O sea que hay una falta de acceso a la electricidad terrible, lo cual es una falta de acceso a la vida moderna y todas las ventajas que eso puede ofrecer. Bueno, pues algunos elementos así que he podido compartir, espero que den una idea de cómo vive el pueblo de Níger. Sí. Permitime que te interrumpa con algo porque acerca de lo que comentabas me da una cierta curiosidad. Ese altísimo porcentaje de pobreza, ¿trabaja y aunque trabaje sigue siendo pobre
o están desocupados? La economía es básicamente informal. En Níger y en muchos de estos países, básicamente se ha engordado mucho el sector público, mucho, digamos, el sector estatal, funcionarios, pero la economía todavía reposa básicamente en algo informal. Y yo creo que el punto clave de la situación es que los esfuerzos de un comienzo de industrialización en los años 70, cuando el uranio empezó a dar resultados, digamos, ingresos nacionales, puesto que empezó a partir de 1971, en esos primeros años permitieron al Estado crear empresas y comenzar algunas iniciativas de industrialización. Pero aquel proceso de la década de los 70 se interrumpió, puesto que hubo pues, la crisis llamada la crisis de la deuda, que es una crisis del capitalismo, y esa situación hizo que se comenzase a desmantelar el sector público de Níger. Y eso se profundizó luego, como sabemos, en los años 90, y eso es lo que ha hecho que el pueblo de Níger esté en esta situación. Es decir, si yo uno de los capítulos del libro he estudiado la cuestión de la privatización de las empresas y de los servicios públicos, y se puede constatar que es una política impuesta por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, bueno, todo ese tipo de entramado de lo que podríamos llamar el neocolonialismo. Y lo que hay que tener muy en cuenta es que los pueblos de África han identificado cuál es su enemigo histórico y han puesto le han puesto nombre a las cosas. Su enemigo es el neocolonialismo. Y Alex. están comenzando a imponer su propia agenda. Alex, tu relato coincide con lo que todos sabemos, que la estructura colonialista de Europa, básicamente, y Estados Unidos. El uranio que vos relatabas como recurso lo tiene Francia, que ha sido, digamos, el elemento colonial de Níger, y no lo tiene Níger, que no tiene ni siquiera para proveer a su propia población de energía eléctrica. La pregunta, y vos incursionabas ya en ese tema que nos interesa desde el punto de vista geopolítico, es si todos estos movimientos, incluyendo el de Níger, que se dan en el Sahel, tienden a realmente a un movimiento independentista, a crear el clima o las condiciones para un avance independiente, o si hay todavía demasiados resortes del imperialismo europeo y norteamericano vigentes y que hacen difícil esa liberación. Pues una buena pregunta, muy interesante, y creo que está muy claro que yo al menos esta es la hipótesis del libro, y que estamos ante una revolución panafricana. Es decir, que se ha identificado los mecanismos neocoloniales y se está construyendo un nuevo bloque regional. Desde el 17 de septiembre de 2023 se ha creado la Alianza de Estados del Sahel, que son 3 países sin acceso al mar de esta región desértica, básicamente en buena parte, que están confrontados a muchos problemas en común. Uno de ellos es el conflicto de grupos armados, del banditismo o del terrorismo o del separatismo. Hay diferentes tipos de grupos armados. La cuestión de la seguridad les ha llevado a unirse en un primer momento debido a la amenaza de intervención militar de Francia. Burkina Faso, Mali y Níger se han unido, pero no solo una unión de defensa a nivel militar, lo cual ya es un signo de esta unidad panafricana, sino también se ponen en común esfuerzos y una visión de desarrollo de la región, de cooperación a nivel de estos países del sur, estos países africanos. Por poner un ejemplo muy reciente, Níger está desarrollando ahora, el petróleo. Va a ser la extracción de petróleo. Hasta hace poco pues no era un país con producción importante. Bueno, a partir de ahora ya se va a producir más petróleo en Níger, lo cual va a dar ingresos importantes. Y una de las iniciativas que existen es que los países vecinos van a recibir carburante para poder alimentar sus centrales eléctricas. Claro, esto es todos los países vecinos, estamos hablando de todos los países vecinos de Níger. O sea, hay una cooperación
que se están poniendo en marcha y no es como se presenta a veces Rusia, que estaría detrás de todo, como manejando la voluntad de los pueblos africanos. La verdad es que no. Si Rusia aparece es por otras razones, pero sí que creo que esta independencia auténtica es la que se está planteando ahora, puesto que en los años 60 hubo una independencia nominal política, pero es a nivel económico y también a nivel, desde el desarrollo de la cultura de los pueblos africanos, cuando se podría hablar de independencia. Alex, de todo esto que estás relatando, ¿tiene también relación con el pedido último de Níger de que el contingente militar estadounidense también se retire, cerca de 1.000 efectivos, que se retire del país también? Lo que ha pasado es que en el actual gobierno de Níger es el resultado de un golpe de Estado militar el 26 de julio de 2023. Desde las primeras horas, las primeras semanas, la CEDEAO, un organismo regional cuyo objetivo es el desarrollo económico, supuestamente, creado en los años 70, se puso en contra de este gobierno de transición con pretexto de que eran militares en el poder y que habían depuesto a Mohamed Bazoum, que es un civil. Sin embargo, todo ha demostrado que ese hombre estaba al servicio de la política de Francia y que la CEDEAO amenazó a Níger con de hecho puso en marcha un bloqueo, sanciones completamente ilegales y asfixió la economía de Níger, y no solo eso, sino que además amenazó de intervención militar con una coalición de países africanos sometidos a la política francesa. Realmente era Francia quien estaba amenazando a Níger. Ante eso, Mali y Burkina Faso, los países vecinos, decidieron unirse para decir, si tocan a Níger, están declarándonos la guerra a nosotros. Bueno, este proceso es lo que condujo a identificar claramente a Francia en una posición de intransigencia, de arrogancia colonial inaceptable en 2023, 2024 ya. Así que se le mandó al embajador francés fuera del país y no aceptaron. Así que se quedó, de hecho salió del país de manera clandestina después de unos meses, y también se puso la expulsión de las tropas francesas como el plazo hasta el 31 de diciembre de 2023, lo cual se llevó a cabo, y ahora se ha anunciado que los acuerdos militares con Estados Unidos se han roto y el paso siguiente será el turno de las tropas estadounidenses fuera del territorio nigerino, lo cual realmente son signos de una búsqueda de la soberanía nacional y de que ya el colonialismo ya es inaceptable en esta época y la juventud africana tiene derecho a desarrollarse. Me corro un segundito del tema central, que es Níger, pero algo un poco más amplio, teniendo en cuenta que vos has tenido también no solamente mucha experiencia y la tenés en África, sino también en muchos países de Latinoamérica. Y te especializás en el derecho al desarrollo, justamente de África y América Latina. ¿Qué tipo de paralelo podés trazar entre lo que ocurre también con toda la riqueza, tanto del suelo como del subsuelo, que hay en muchos países latinoamericanos, del mismo modo que África, y en cuanto a ese sojuzgamiento que tienen ante el neoliberalismo? Bueno, la primera cosa que hay que decir claramente es que del mismo modo que en Latinoamérica se vivió después de las independencias, muy rápidamente en 1823 con la doctrina Monroe, se estableció claramente que el imperio estadounidense, Estados Unidos, Norteamérica, debía llevar a cabo una injerencia permanente en los países latinoamericanos. Pues esta situación se ha vivido también en Francia desde 1960, en particular con unos acuerdos supuestamente de defensa, pero que establecían un trato preferencial, por ejemplo, en la venta de las materias primas a la antigua potencia colonial, lo cual fue impuesto verdaderamente a los presidentes de las naciones recientemente independizadas. Y quienes no estuvieron de acuerdo fueron perseguidos, hubo golpes de Estado, y como esa historia en común de los golpes de Estado, de la injerencia, de masacres que han habido con complicidad de los imperios, yo creo que esto es lo que hace que África y América Latina sean pues hermanas, y de alguna manera la búsqueda de la soberanía también son soluciones que son cosas que están en común. Por eso yo planteo que lo que está sucediendo en esa región, la revolución panafricana, es de alguna manera
un nuevo impulso desde el sur a una tricontinental, ¿no? Como ya trató de llevarse a cabo a finales de los años 60, la cooperación, digamos, entre los pueblos de los países del sur para tratar de defender sus derechos. En particular, valorizar el precio de las materias primas es una de las cuestiones. Cuando se llevan a cabo acuerdos con las multinacionales, otra de las cuestiones es rechazar el peso de la deuda para los pueblos, puesto que habría que estudiar de dónde viene esa cuestión de la deuda. En muchos casos está establecido que es un mecanismo neocolonial de opresión. Y bueno, pues yo creo que la cuestión del derecho al desarrollo es algo que defiendo porque hubo toda una dinámica hasta los años 80. En 1986, una declaración de Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo de los países. Es decir, que la lucha por la soberanía no puede ser algo solo de unos países. El acceso a la tecnología, el acceso a la industrialización, la transformación de la economía, no puede ser reservado a ciertos países, los que se llaman industrializados o del norte. Todos los países deberían tener derecho a sacar de la miseria, sacar de una agricultura, por ejemplo, en el caso de Níger todavía, que no permite el problema de las hambrunas, o sea, no permite solucionar que la gente salga de una situación de miseria total. Estamos en el siglo XXI, así que son cuestiones que deben estar puestas un poco al orden del día. Ale, teniendo en cuenta lo que estás diciendo, más la pregunta que hizo Hugo, ¿cuál es el papel que está cumpliendo o que están cumpliendo China y Rusia con respecto a esto como contrapeso a la influencia estadounidense y europea? Es una cuestión que surge a menudo. Claro, deberíamos ver que China ya está desde inicios de los años 2000 creciendo muchísimo como un socio muy importante en el continente africano. Del mismo modo de Rusia también. Si nos situamos desde un punto de vista que no sea eurocéntrico, desde un punto de vista africano, por ejemplo, países africanos rechazan completamente los dictados de Estados Unidos o de Europa en lo que respecta a las relaciones con Rusia. Las relaciones ruso-africanas son una cuestión privilegiada en muchos países africanos, al margen de su sistema político o de su relación histórica con Estados Unidos. Muchos de esos países, pasando desde África del Norte, Argelia, Marruecos, hasta África del Oeste, hasta África del Sur, hay una cooperación con Rusia que tiene muy buena salud, al mismo tiempo que con China. Y esta cooperación es vista como algo positivo. En el caso de Rusia, se está planteando el desarrollo de la industria nuclear en muchos países, desde Etiopía hasta Marruecos, pasando por Burkina Faso. Así que se trata de una cooperación a nivel tecnológico, a nivel económico también. Y yo creo que es incuestionable que es una cooperación sur-sur positiva. Y por otro lado, hay la dimensión, en el caso de Rusia, una dimensión de cooperación en defensa. Yo creo que los pueblos africanos, yo haber hablado con un colega periodista, por ejemplo, en el caso de Camerún, él me decía, los pueblos africanos tienen derecho a escoger sus socios, puesto que históricamente se les ha negado ese derecho, y los pueblos africanos tienen derecho a cometer errores si, como cualquier país, cualquier estado del mundo, puede hacer un acuerdo con un país o con otro acuerdo o con otro país y luego pues cambiarlos. Los socios es algo que es una cuestión de soberanía. Y ahora se está utilizando ese tema, puesto que hay la guerra de la nueva Guerra Fría contra Rusia, es lo que está implicando toda esta rusofobia y estos ataques tan muy tratando de deslegitimar la presencia rusa, por ejemplo, en estos tres países, Níger, Malí y Burkina Faso. Sin embargo, la Rusia llega allí como consecuencia del fracaso de la estrategia militar francesa en la lucha contra el terrorismo. Y esto es una cosa que he dedicado un capítulo del libro a esta cuestión. Es decir, Francia llegó allí y fue un fracaso absoluto y, por lo tanto, ahora están en su derecho de romper estos socios y buscar nuevos socios. Te agradecemos muchísimo este contacto con Argentina. Gracias a vosotros. Un abrazo grande. Bueno, esperemos que les haya gustado como nos gustó a nosotros esta conversación que tuvimos con Alex Anfrun Millán, que, bueno, durante varios años dirigió el periódico Journal de l'Afrique,
tiene unos cuantos pergaminos en su haber y actualmente ejerce como profesor en Casablanca e investiga sobre el derecho al desarrollo desde una perspectiva histórica y panafricana. Sí, déjame un bocadillo de esto último que dijo esta sobre semana Francia. sobre Sí. Francia. Esta semana Macron viene insistiendo con la posibilidad de que la OTAN mande a Rusia efectivos, ¿no? A lo cual casi toda Europa se opone porque sería implicarse en la guerra de forma directa. Nace la bronca entre Francia y Rusia por esto que contaba Alex en los últimos minutos, que es que donde Francia fracasó en África, está entrando Rusia. Quizás tenga que ver. Ya pasó medio programa de Mundo en Clave.